Cordial saludo, mi nombre es Pedronel Banda. A continuación voy a empezar hablándoles sobre los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos como diagnóstico desde el manual DSM-5. Cuando nos referimos a este grupo de trastornos, hacemos alusión a enfermedades de tipo nervioso que se manifiestan a través de la conducta alimentaria y que pueden ser progresivos y de carácter psicosomático, ya dado que se manifiestan a través de la mente y el cuerpo al generar, digamos que modificaciones en el mismo, dado al poco o exceso consumo de alimentos. Vamos a enfocarnos en dos trastornos que hacen parte de este grupo para profundizar un poco y hablar sobre, digamos, algunas características, síntomas y un plan de atención al respecto. Entre esos tenemos como primero la bulimia nerviosa, la cual la podemos evidenciar por acá con un código, con su respectivo código del manual DSM F50.2-30751. Cuando hablamos de este tipo de trastornos, hacemos referencia a la ingesta compulsiva de grandes cantidades de alimentos en un corto tiempo por parte de un paciente, quien luego de consumir digamos esa cantidad de alimentos siente algún grado de arrepentimiento por haberlo hecho, porque de algún modo es consciente que puede generar modificaciones en su cuerpo al aumentar de peso. Por tal manera, este tipo de pacientes buscan una serie de aspectos que le ayuden a evitar, según ellos, el exceso, digamos el exceso peso que puedan obtener a través de la realización de ejercicios, a través de purgantes y algunos aspectos, podría decirse que negativos, como meterse el dedo a la boca e incluso vomitar. Como segundo tenemos el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. También lo podemos evidenciar con su respectivo código desde el manual DSM-5 F5008-30759, el cual tiene como característica la imposibilidad o la incapacidad que tiene la persona de consumir una adecuada cantidad de alimentos o lo que se considere necesario para su subsistencia, y por ende se evidencia una gran pérdida de peso. Entonces podemos evidenciar que estos dos tipos de trastornos digamos, traen con ello consecuencias negativas para los pacientes que la padecen, dado a que se presentan anomalías a nivel mental y a nivel físico, habitando su completo estado de bienestar. A continuación, entonces, lo dejo con los compañeros quienes van a profundizar en lo que ya les había mencionado con respecto a estos dos trastornos que hemos decidido profundizar en ellos. Muy buenas tardes, mi nombre es Jefferson Paniagua Pulgari y el día de hoy les voy a hablar del trastorno alimentario, de su sintomatología. A lo largo del trastorno alimentario existen diversos síntomas, los cuales nos ayudan a identificar con anticipación dicho trastorno. Esos síntomas varían de acuerdo al organismo de la persona que lo padezca o de su género. Es importante no solo identificar los síntomas comportamentales, sino también tanto los físicos, los cognitivos y los emocionales y los psicosociales, para poder ayudar en ese momento a quien lo padezca. A continuación les presentaré los síntomas de cada área. En los síntomas del comportamiento tenemos episodios recurrentes de sobrealimentación compulsiva, comer cantidades excesivas de comida a pesar de no estar hambriento, negarse a comer, comer constantemente durante el día sin importar la hora, aislarse de la familia y los amigos, hacer todo lo posible por tratar de complacer a los demás frente a la imagen fisiológica que se maneja, patrones de sobrealimentación compulsiva seguidos de vómito autoinducidos, abusos de laxantes o enemas, hacer ejercicio excesivamente para mantener el peso o rebajarlo,
inventar excusas para no comer, restringir o limitar el tipo de alimentos que se consumen a diario, negar el hambre, participar en conductas rituales al prepararse los alimentos, pesarse frecuentemente, omitir las comidas o utilizar ropa más grande de la necesaria. Entre los síntomas físicos encontramos lo que son las energías excesivas, el aletargamiento, estreñimiento, intolerancia al frío, hipotermia, hipotensión, la inflamación de los tejidos, supresión del sistema inmunológico, bajos niveles de hormonas, pérdida de peso extrema, apariencia demacrada, entre eso, adultos con un índice de masa corporal entre los 17.0 y 18.5, peso bajo de acuerdo con la edad, entre niños y adolescentes solamente, incapacidad para lograr los objetivos de desarrollo físico, tales como las expectativas de altura, según la de los niños y los adolescentes también solamente, afecto apático, la anemia, presencia de vello fino en los brazos y las piernas, dolor abdominal, deshidratación, resequedad de la piel, adelgazamiento del cabello, caída del cabello, fragilidad en las uñas, disminución en la ansiedad ósea, rotura de huesos, presión arterial baja, desaceleración de la frecuencia cardíaca, latidos irregulares del corazón. Estos son uno de los síntomas más frecuentes que se encuentran ya desde la parte física de la persona. Ahora vamos a hablar de los síntomas cognitivos que tienen las personas que padecen este trastorno. Son pensamientos perfeccionistas, deseo de controlar las situaciones y el entorno, control, fragilidad en las uñas, disminución en la ansiedad ósea, rotura de huesos, presión arterial baja, desaceleración de la frecuencia cardíaca, latidos irregulares del corazón. Estos son uno de los síntomas más frecuentes que se encuentran ya desde la parte física de la persona. Ahora vamos a hablar de los síntomas cognitivos que tienen las personas que padecen este trastorno. Son pensamientos perfeccionistas, deseo de controlar las situaciones y el entorno, control. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Mejía y a nuestra CIPA le corresponde trastornos alimenticios. Vamos a hablar un poco de las características esenciales de la bulimia nerviosa. Un paciente pierde el control de su alimentación y consume en atracones una cantidad de alimento mucho mayor de lo normal para un tiempo similar. Este paciente pierde el control del peso y lo puede recurrir en dietas, vómitos, ejercitación física extrema y abuso de laxantes u otros fármacos. La letra pequeña, las D, la duración que tiene esta durante 3 o más. El diagnóstico que se le puede dar diferencial a los trastornos por consumo de sustancias y físicos, los trastornos del estado de ánimo o ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de síntomas somáticos, la anorexia, la comida tradicional del día y la comida tradicional del día. Bueno, vamos a hablar un poco de las notas para la codificación. Estas se especifican así: en remisión parcial, que es durante lo que el DSM-5 denomina un periodo sostenido. Un periodo sostenido en el paciente que ya no cumple los criterios, y estos ya no cumplen los criterios. Tenemos remisión completa. Este se da durante un tiempo sostenido y el paciente no ha cumplido con todos los criterios. Bueno, con base en el número de los episodios de las semanas de comportamiento, este es un compensatorio inapropiado que especifica la gravedad
y el nivel se puede incrementar si existe un compromiso funcional. El leve sería de 1 a 3 episodios por semana. El moderado sería de 4 a 7 episodios por semana. El moderado seguiría el grave sería de 8 a 13 episodios. Y el extremo, que sería de 14 o más. Estos serían los episodios de 13 o más episodios por semana. Ahora le vamos a hablar un poco de las características esenciales del trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Bueno, las anomalías relativas o las de autoimagen, el paciente consume muy poco para mantener una nutrición balanceada o un peso apropiado. En los niños, para crecer o ganar peso. Como consecuencia, el individuo pudiera requerir alimentación por sondas o complementación nutricional. La vida social y también puede alterarse. En este también tenemos la letra pequeña, que sería la D, que sería el diagnóstico diferencial que se le da a cada paciente. Serían las afecciones médicas, prácticas culturales aceptadas, carencia de alimentos, trastornos del estado de ánimo o de ansiedad. Tenemos la anorexia nerviosa, de trastornos psicóticos o facticios. Bueno, en este también tenemos la nota para la codificación, que se pueden especificar o se especifican así. En la remisión, el paciente no ha cubierto los criterios de lo que cumple, de los criterios de lo que el DSM-5 denomina un periodo sostenido. Acá culminamos con lo de las características de los dos trastornos en los cuales nos enfocamos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Vélez. Vamos a hablar un poco del trastorno alimentario, en este caso el plan de atención. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves que se relacionan con una conducta generada respecto a los hábitos alimentarios, lo que traduce un comportamiento que va desde comer de manera descontrolada hasta la falta de ingesta de comida, es decir, falta de apetito. Afecta principalmente a adolescentes y a mujeres jóvenes. En su aparición influye principalmente factores biológicos de la personalidad. Los trastornos más frecuentes son la anorexia y bulimia nerviosa, el trastorno por atracones y trastornos irritativos debido a la ingesta alimentaria. Se puede llegar a un diagnóstico completo cuando se le hace una entrevista al paciente o al núcleo familiar, si son menores de edad, con una exploración física completa, es decir, revisión del cuerpo. En esto incluye inicialmente el peso y la talla del paciente. El plan de atención o tratamiento son la renutrición alimentaria, es decir, vamos a cambiar su conducta alimentaria, la que llevaba anteriormente, a la que le va a mandar el terapeuta con su plan de atención. El plan psicológico es muy importante como individual o grupal, el acercamiento familiar y en algunos casos un tratamiento clínico. Este se inicia de forma ambulatoria, es decir, si el caso no es grave, no requiere uso hospitalario. Estos trastornos se pueden llegar a curar siempre y cuando la persona se deje detectar a tiempo y reconozca el problema que tiene y el problema que ocasiona esto. Es muy importante seguir las pautas del terapeuta. Muchas gracias.